Hoc video translatum est expressione Anglica originali, sicandem limitationem cognitionis linguae et rerum economicarum, ut translatio aliqua in parte falli passit. Nostrum ministerium desiderat Jesus intejectum tibi David a se benedicetur. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13, decía, y al ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe estas cosas, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, y no el hombre cierra y nadie abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, y nadie puede cerrarla. Porque tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, haré que sean de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, haré que vengan y adoren delante de tus pies, y sepan que te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, también yo te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre todo el mundo, para probar a los moradores de la tierra. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, de mi Dios, y escribiré sobre ella mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Filadelfia está ubicada en el área de Asia Menor, al igual que las otras 7 iglesias, mencionadas en el libro de Apocalipsis. La carta a la iglesia de Filadelfia es similar a la carta a la iglesia de Esmirna, que no es una reprimenda de Jesús. Además, lo que hace que la iglesia de Filadelfia viva en las dificultades, fue similar a lo que los creyentes de la iglesia de Esmirna tuvieron que enfrentar, es decir, los gentiles, que se habían convertido al judaísmo. Estas personas dicen ser judíos, viven y exteriormente se parecen a los judíos, pero no lo son. Jesús las llamó las sinagogas de Satanás. Su fe no se aferraba a la doctrina de Moisés, pero este pueblo sostenía la doctrina de la religión misteriosa de la antigua Babilonia. La pregunta es, ¿qué es la religión misteriosa de la antigua Babilonia y por qué Babilonia, aunque históricamente, Babilonia cayó desde la conquista del imperio medo-persa, o en términos de grandeza, el imperio romano, era mucho más grande que Babilonia? De hecho, la Babilonia mencionada no era el imperio babilónico caído, sino la antigua Babilonia que era mucho más antigua. La palabra misterios babilónicos, esta palabra es el nombre de la ramera, sentada en el lomo de un antiguo dragón, o bestia escarlata, en referencia a Satanás. Aparece en el libro del Apocalipsis capítulo 17, verso 3 al verso 5, dijo, entonces me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer, sentada sobre una bestia color escarlata, llena de nombres de blasfemia, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro, llena de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente estaba escrito un nombre, Misterio Babilonia la Grande, madre de las rameras y abominaciones de la tierra. La imagen de una mujer es la religión mística de la antigua Babilonia, sin embargo, esta religión ahora está transformada y disfrazada bajo el nombre de católica romana. La religión mística, de la antigua Babilonia, se convertirá en el fundamento de la creencia de la religión mundial única, que tendrá lugar en un futuro próximo. Para poder profundizar en todos los detalles sobre la religión mística, de la antigua Babilonia, en términos de filosofías, creencias e historia, se debe hacer como un EP especial, más de 2 EP, para poder ver el panorama completo. Este tema está en el plan de enseñanza del Ministerio Planeta Eli, no olvides seguirlo continuamente. Sin embargo, para comprender el significado de la carta a la Iglesia de Filadelfia, este EP sentará brevemente las bases, para una comprensión, de la religión mística de la antigua Babilonia. La religión mística de la antigua Babilonia, que data tan atrás, como el reino babilónico de Nimrod, y allí fue el comienzo de la religión mística de la antigua Babilonia. Génesis capítulo 10 versículo 10 dice, y el principio de su reino fue Babel, y Erec, y Accad, y Calne, en la tierra de Saíner. La religión mística, de la antigua Babilonia, adoraba a otros dioses, no al Señor Dios, que creó el cielo y la tierra, sino a Nimrod,
dejaba que la gente se adorara a sí mismo como reyes del cielo, adorara a Semiramis su esposa, como reina del cielo, y adorara a Tammuz su hijo, como hijo del cielo. Esta religión mística, de la antigua Babilonia, comenzó a partir de la civilización postdiluvio, en el tiempo de Noé, por esencia de la religión, refleja verdaderamente los planes y deseos de Satanás. Es decir, Nimrod se compara a sí mismo con un dios, y crea un culto al rey Nimrod, parecido a Satanás, que él se compara con el Señor, también el rey Nimrod, enseñando la rebelión contra el Señor y uniendo al mundo, mediante la construcción de la torre de Babel, el plan de Satanás, engañar a la gente, rebelarse contra el Señor, adorarse a sí mismo y establecer este mundo como su reino. Nimrod afirmó ser el rey del cielo y Semiramis la reina del cielo. En algunos registros históricos judíos se dice que Nimrod, además de tener capacidad militar, de gobierno, conocimientos de ciencia, medicina, alquimia o la aplicación del metal, música, arte y belleza, y lo más importante, tiene conocimientos de astrología y magia, que puede realizar señales y prodigios. Nimrod recibió estos poderes y estos conocimientos del mismo diablo, de lo que se puede decir que es el verdadero prototipo del anticristo. Nimrod y Semiramis son el cuadro de las dos bestias, en Apocalipsis capítulo 13. La primera bestia que subió del mar, es decir, que salió de las naciones. Apocalipsis capítulo 13 versículo 4, dice, y adoraron al dragón que daba poder a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, que puede hacer guerra contra ella? Nimrod es un reflejo de la primera bestia literalmente. En cuanto a la segunda bestia, fue la bestia, que salió de la tierra, donde aquí la tierra significaba, un reino, una ciudad o un lugar en particular, así como Semiramis, salió de Babilonia y fue nombrada reina del cielo por Nimrod, quien es el prototipo del anticristo. Apocalipsis capítulo 13 verso 11 al verso 14, dijo, y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos como los de un cordero, y hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia delante de ella, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y hace grandes maravillas, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra, ante los ojos de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra, por medio de aquellos milagros que tenía poder para hacer. Delante de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que le hicieran una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Esta bestia es un reflejo de Semiramis, o como suele llamarse, reina del cielo. Semiramis, como falsa profeta, por la autoridad que tiene, la recibe de Nimrod, o anticristo, por Nimrod recibe todo el poder, de Satanás, o el dragón rojo mencionado en Apocalipsis capítulo 12. La religión mística de la antigua Babilonia, enseñaba sobre la adoración del Hijo, porque Satanás sabía que el Señor establecería su reino en esta tierra, a través del Hijo. Lo que hace Satanás es hacer todo, como el Señor, para fingir que él mismo es el Señor y tentar a la gente para que lo adore a él, en lugar del Señor. Tammuz era hijo de la religión mística, de la antigua Babilonia, donde Tammuz era hijo de Nimrod y Semiramis. En los relatos bíblicos del pueblo de Israel, que adoraban a Baal, o incluso se menciona su adoración a la reina del cielo, o Tammuz, hijo del cielo. En el libro Jeremías, se menciona al pueblo de Israel, que adora a la reina del cielo, que significa Semiramis. Jeremías capítulo 7, verso 18 al 19, dijo, los hijos recogen leña, y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo, y para derramar libaciones a dioses ajenos. Para provocarme a ira, me provocan a ira, dice el Señor, no se irritan ellos mismos, con confusión de sus propios rostros. Ezequiel, refiriéndose al culto de Tammuz, o hijo del cielo. Ezequiel capítulo 8, verso 12 al verso 15, dijo, entonces me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad, cada uno en las cámaras de sus imágenes, porque dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra? También me dijo, vuélvete aún otra vez, y verás abominaciones mayores que hacen. Luego me llevó a la puerta de la casa del Señor, que estaba hacia el al norte, y he aquí unas mujeres sentadas llorando a Tammuz. Entonces me dijo, ¿has visto esto, oh hijo de hombre?
Vuélvete aún más, y verás abominaciones mayores que estas. La religión mística, de la antigua Babilonia, se difundió enormemente, después de la caída de Babel. En Génesis capítulo 11 versículo 8 dijo: Entonces Jehová los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Estas personas, aferradas al credo, en la adoración de Nimrod, Semiramis y Tammuz, y esta fe, fue la raíz de la adoración a Dios, en épocas posteriores. Esta religión mística, de la antigua Babilonia, cuya religión adoraban en secreto los ancianos judíos. Lo cual está registrado, en Ezequiel capítulo 8, es alrededor del año 500 a.C. Los ancianos judíos impartiendo fe, y enseñando idolatría, y principios de la religión mística, de la antigua Babilonia, desde aquel tiempo, hasta el tiempo de los fariseos y escribas, incluyendo los sumos sacerdotes, en el tiempo de Jesús. Estas creencias continúan transmitiéndose hasta el día de hoy. En la carta de Juan, escrita a la iglesia de Filadelfia, se refleja a aquellos que dicen ser judíos, pero no lo son, sino la sinagoga de Satanás, que hizo la vida de los creyentes en la iglesia de Filadelfia, en dificultades, con Jesús diciendo: Yo los haré, ven a caer a tus pies, y sabrás que te amo. Una frase, que Jesús dijo en el versículo 10, es muy interesante, porque dijo: Yo os protegeré del tiempo de tentación que viene sobre todo el mundo, para probar a los que habitan el mundo. Jesús se refería a una prueba que vendría sobre todo el mundo después de los días de Juan. El tiempo en que Juan escribió la carta, fue alrededor del año 96 después de Cristo, que es algún tiempo después del evento, donde el segundo templo de los dioses, fue destruido, en el año 70 después de Cristo. El segundo templo fue construido, durante el reinado de Esdras y Nehemías, pero no tan hermoso como el templo de Salomón, el cual está registrado en el libro de Esdras, capítulo 3, verso 7 al verso 13, y en el libro de Nehemías capítulo 2, verso 11 al 20. Sin embargo, alrededor del año 19 a.C., época en la que en Judea, bajo el rey Herodes, se construyó el templo de Dios. Fue construido de nuevo. El mismo Herodes inició el proyecto de construir el segundo templo, terminado y hermoso, aunque no terminado durante su reinado en Judea, porque el proyecto de construir el segundo templo del Señor fue un proyecto muy largo, tomó 46 años. Para construir el edificio principal, y otros 36 años, para completar todo el edificio de la catedral. La cual fue terminada, aproximadamente, en el año 63 después de Cristo. En el año 66 d.C., los judíos se levantaron contra la autoridad del Imperio Romano, pero esta oposición fracasó, comenzando los judíos a ser sojuzgados, en el 68 después de Cristo. Y en el año 70 después de Cristo, los judíos fueron rigurosamente exterminados. Los romanos masacraron a más de 600.000 judíos, incluido el templo del Señor, y Jerusalén quedó completamente destruida. Muchos de los cuales no fueron asesinados, fueron arrestados y deportados a diversos lugares, dispersos por todo el Imperio Romano. Sin embargo, esta dispersión, que provocó la difusión de la fe del judaísmo, incluida la fe en Jesucristo, se extendió también por todas partes. Después de los días de Juan, la fe en el Señor fue reconocida como tal, en el Imperio Romano, al punto que socavó la creencia en el Dios y la adoración de ídolos, y causó el gran cisma religioso entre el pueblo romano. Esta situación causó un profundo efecto en la estabilidad del Imperio Romano. Durante ese tiempo, la persecución de los cristianos fue severa y violenta, se utilizaron ejecuciones y torturas para hacer apóstatas a los creyentes y detener la difusión del Evangelio de Jesucristo. Por muy contrario que fuera el resultado, la persecución hizo que los cristianos de aquel día se fortalecieran colectivamente y se hicieran más fuertes en la fe, y no pudieron detener la difusión del Evangelio, lo que, a su vez, afectó gravemente la estabilidad del Imperio Romano. Para contrarrestar este problema, el emperador Constantino buscó permitir que la religión mística, de la antigua Babilonia, o la idolatría y el cristianismo, encontraran una convergencia. Proclamó que surgió una nueva religión, un híbrido entre las dos religiones, y la llamó nueva religión, Cristo-romana, es decir, llevar la fe de aquellos que creen en Jesucristo, a mezclarse con aquellos que quieren adorar a los ídolos y a los dioses del cielo.
Esto es más malvado que la religión mística de la antigua Babilonia, en su forma original. Cristo, religión romana, completa los planes de Satanás, por la tentación de los creyentes, a adorar ídolos. En aquella época, según el derecho romano, se enseñaba a adorar al emperador, como rey del cielo, que se refería a Nimrod, y en épocas posteriores, se enseñaba la idolatría de María, que se refería a Semiramis, la reina del cielo, y a la idolatría a la hijo, que significa Tammuz, el hijo del cielo. Constantino se estableció como el líder supremo de la Iglesia, y fue el punto de partida que le dio a la Iglesia poder e influencia en el gobierno del país, porque en ese momento, el emperador ocupaba el cargo de líder religioso. Para que Cristo romano se estableciera como religión del Estado, en el año 325 después de Cristo, Constantino estableció un concilio, llamado Concilio de Nicea. La tarea de este consejo es supervisar los asuntos de la religión cristiana romana y hacer que la religión cristiana romana crezca y se convierta en la religión estatal absoluta. El Consejo de Nicea, compuesto por líderes religiosos representados, eligió equilibrar y apaciguar a los dos partidos, el partido adorador de Dios y el partido creyente en Jesús. Este concilio de Nicea fue el comienzo de la Iglesia Católica Romana, una nueva forma de religión, controlada por el Estado. Los verdaderos creyentes en Jesús rechazan someterse a la Iglesia Católica, provocando la persecución más severa de la historia, conocida como la Edad Media, es decir del 500 DC al 1500 después de Cristo. Durante la Edad Media, la verdadera fe en Jesucristo y la predicación del Evangelio estaban prohibidas. Según la ley romana, innumerables cristianos fueron decapitados y quemados vivos. Por lo tanto, la sentencia que decía, el juicio que viene sobre el mundo entero, para probar a los que viven en el mundo, es decir, la llegada de la Iglesia Católica Romana. Jesús dijo, la prueba que vendrá sobre el mundo, la palabra prueba aquí, en griego use la palabra piramos, significa tentación o calamidad, y la palabra vino, en griego use la palabra joulous, significa, por todas partes, es decir, la Iglesia Católica Romana, o la segunda forma, de la religión mística, de la antigua Babilonia, tendrá influencia mundial, para engañar y perseguir a los verdaderos cristianos. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, Jesús dijo, yo te protegeré, de este tiempo de prueba, Pedro mencionando interesantemente, la protección del Señor, en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, dijo, el Señor sabe librar a los piadosos fuera de las tentaciones, y reservar a los injustos, para que sean castigados hasta el día del juicio. Esta escritura, por lo tanto, es un recordatorio de la liberación del Señor, de que seremos protegidos de las tentaciones y persecuciones que ahora azotan al mundo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 11, Jesús dijo, nadie robe tu corona, la palabra corona, en griego usa la palabra stephanos, que es como una corona de rama de olivo, entregada al ganador, de un evento deportivo. Que nadie sea quitado, es decir, que no venga el diablo, ni Satanás, y nos tiente, o nos derrote, y nos haga, no llegar al día del Señor. Apocalipsis capítulo 3 versículo 12, dijo, al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios, el significado es claro, porque él explica además, diciendo, y nunca más saldrá fuera. Lo que significa que residirá en el reino de los cielos y nunca más saldrá. Jesús pasó a decir, y escribiré sobre él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y escribiré sobre él, mi nuevo nombre. El nuevo nombre, es la promesa, dada por el Señor, por medio del profeta Isaías, capítulo 56 versículo 5, dijo, también a ellos daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejor que el de a los hijos y a las hijas les daré un nombre eterno, que nunca será cortado. El nuevo nombre de Dios aquí, es el nombre que Dios nos dará. El cambio de nombre, o dado el nuevo nombre, significa el nuevo estatus, cambio de uno que no está en el pacto del Señor, a uno que está en el pacto de Dios y bendecido por Dios. Así como Dios renombrando a Abraham, en Génesis capítulo 17, verso 1 al verso 5, dijo, y cuando Abraham tenía 90 años y 9, se apareció Jehová a Abraham, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Y haré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
Y Abram cayó sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchas naciones. Ni se llamará más tu nombre Abram, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Abram, que era el nombre anterior de Abraham, significa padre exaltado, y Abraham, que es un nuevo Dios dado, significa padre de las naciones. Dios le dio un nuevo nombre a Abraham, en el momento en que hizo el pacto con él. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22, y al ángel de la iglesia de la Odisea, escribe estas cosas, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio, de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Por eso, como pareces tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico y me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desdichado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Te aconsejo que compres de mi oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidos blancos para vestirte y que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y ungir tus ojos con colirio. Para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La carta a la iglesia de la Odisea, como una carta a la iglesia de Sardes, es decir, no hay ninguna alabanza, sino que una carta comienza con una advertencia, a la iglesia de la Odisea, a vivir siguiendo al Señor, de una manera ni caliente ni fría. No se mencionan las dificultades o persecuciones que la iglesia de la Odisea tuvo que enfrentar, sino que dijo que los creyentes en la Odisea en ese momento estaban bien y eran ricos, pero Jesús les advirtió, dijo, sí, eran miserables. Miserable, pobre, ciego y desnudo. La pregunta era, ¿cómo vivían? Hace decir así Jesús. Otra pregunta es por qué Jesús dijo, escupiría a esos creyentes de la boca. Muchas personas leen este versículo y no entienden, o incluso algunos piensan que suena como un acto descortés, pero en realidad no lo es. En primer lugar, hay que entender que el Señor no está en contra de la riqueza, de hecho, la riqueza es la recompensa prometida por el Señor, que el Señor da a los justos. Proverbios capítulo 13 versículo 21, dice, la desgracia persigue a los pecadores, pero la prosperidad es la recompensa de los justos. Lo que Jesús está diciendo está claramente explicado en las Escrituras, lo cual está registrado por el profeta Oseas. Oseas fue un profeta que estuvo en la tierra de Israel, especialmente en los últimos momentos antes de la caída, por la ocupación de Asiria. Durante ese tiempo, el pueblo de Israel no tenía ningún interés en el Señor, pero este pueblo estaba interesado en los asuntos seculares, las finanzas, la economía, las riquezas y los placeres carnales. Israel en aquella época comerciaba mucho, tanto con Egipto, como con Asiria y con Fenicia, experta en comercio marítimo. Ese periodo, considerado como un periodo de prosperidad y apertura del país, permitió al pueblo de Israel abrazar la cultura y las creencias religiosas de los gentiles, de las cuales Oseas les advirtió, que se mezclaran con los gentiles. Vinieron los gentiles y devoraron a Israel, pero ellos no lo sabían. La introducción de ideas, doctrinas religiosas o culturas, tanto de Asiria como de Egipto, cambió sus conceptos y formas de vida. Oseas capítulo 8, verso 8 al 9, dijo, Israel es devorado, ahora está entre las naciones, como algo que nadie quiere. Porque han subido a Asiria, como asno salvaje, vagando solos. Efraín se ha vendido a sus amantes. Otra cosa importante es que el pueblo de Israel en ese momento se olvidó de su Señor, pero se convirtió en una sociedad materialista. Oseas capítulo 12 versículo 8, dijo, y Efraín dijo, aún me he enriquecido, he hallado en mi sustancia, en todos mis trabajos, ninguna iniquidad hallarán en mí, que fuera pecado. No encontrará iniquidad, que fuera pecado en mí, significa que el pueblo de Israel, sintiéndose bueno, y falta de nada, y ya no necesitar al Señor en sus vidas, o no tener necesidad de buscar o confiar en Dios.
su atención, y la seguridad de sus vidas, en su dinero, o en la riqueza que tengan. La situación de Israel en aquel tiempo, la reflejaba la iglesia de la Odisea, porque la iglesia de la Odisea, decía, soy rico, no estoy necesitado. La seguridad de sus vidas, está en sus riquezas, a diferencia del rey David, aunque él es el rey, pero dijo, nada le faltaba, porque el Señor, es su pastor. Salmo 23 versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Por eso Jesús, amonesta a la iglesia de la Odisea, son miserables, necesitados, ciegos y desnudos, porque al final las riquezas que tienen no los salvarán. Oseas capítulo 8 versículo 7, dijo, siembran viento, y cosechan tempestad. El tallo no tiene cabeza, no producirá harina. Si produjera grano, los extranjeros se lo tragarían. Y aconteció que los hijos de Israel, impenitentes, traían así el juicio del Señor. Con el auge económico de esa época, junto con el periodo del imperio asirio, en su apogeo, hizo de Israel un objetivo de expansión, trae consigo los acontecimientos la invasión asiria, la ciudad de Samaria, que era la capital de Israel, y fue destruida. Y el pueblo de Israel, fueron llevados en cautiverio. Este evento tuvo lugar en el año 732 a.C. Está registrado, en el libro de Segundo de Reyes capítulo 15, verso 29 al 30, dijo, en tiempo de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser rey de Asiria, y tomó a Hijón, a Abel, a Bet-Maaca, a Janoa, a Sedes y Jase. Tomó Galaad y Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y deportó al pueblo a Asiria. Entonces Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías. Lo atacó y lo asesinó, y luego sucedió en el reinado, en el año 20, a Jotam hijo de Usías. Oseas mencionado en este libro, fue el último rey de Israel, no Oseas el profeta. En los días anteriores a Israel, siendo ocupado por los asirios y llevado en cautiverio. Durante ese tiempo, Oseas había advertido a los israelitas sobre la adopción de culturas, filosofías e ideas, especialmente la fe y la religión, en sus vidas. Oseas les dijo que estaban creyendo a medias en el Señor, porque tomaron tanto la fe en el Señor como simultáneamente los valores prevalecientes en el mundo, al comparar a Israel, como una barra de pan, no volteada o cocida solo por un lado. Oseas capítulo 7, verso 8 al verso 10, dijo, Efraín se mezcla con las naciones, Efraín es un pan plano que no se voltea. Los extranjeros minan sus fuerzas, pero él no se da cuenta. Su cabello está salpicado de canas, pero él no lo nota. La arrogancia de Israel testifica en su contra, pero a pesar de todo esto, no vuelve al Señor su Dios, ni lo busca. En el libro de Oseas, las 10 tribus de Israel se conocen comúnmente como Efraín, que es un término que representa las 10 tribus de Israel, porque la tribu de Efraín encabeza la rebelión y separa a Israel por Jeroboam, hijo de Nabat, registrado en Primera Reyes capítulo 11 y capítulo 12. En ese acontecimiento, Israel quedó dividido en 2 regiones, el territorio del norte y el territorio del sur. El norte, tiene 10 tribus, y ese territorio se llamaba Israel. En cuanto al sur, tenía 2 tribus, Judá y Benjamín, llamando a este territorio Judá, por lo tanto, cuando las Escrituras hablan de Israel, después de la división de la tierra, se hará referencia a las tierras o 10 tribus, ubicadas en el norte. Por la mezcla de creencias, ideas, valores, filosofías del mundo y otras religiones. El Señor compara al pueblo de Israel, a una barra de pan, que solo se cocina por un lado, es decir, pan que no se puede comer. Y esta es la razón del dicho, te vomitaré de la boca. Esta barra de pan, refiriéndose al pan, es decir, las ofrendas santas, que fueron ofrecidas al Señor, en el tabernáculo de Moisés, o en el templo de Dios. Levítico capítulo 24, verso 5 al verso 9, dijo, toma la mejor harina y hornea 12 panes, usando 2 décimas de efa por cada pan. Colócalos en 2 montones, 6 en cada montón, sobre la mesa de oro puro delante del Señor. Junto a cada pila, pon un poco de incienso puro como porción conmemorativa, para representar el pan y como ofrenda vegetal presentada al Señor. Este pan debe ser presentado delante del Señor regularmente, sábado tras sábado, en nombre del pueblo de Israel, como un pacto duradero.
pertenece a Aarón y a sus hijos, quienes lo comerán en el lugar del santuario, porque es la parte santísima de su parte perpetua, de las ofrendas alimenticias presentadas al Señor. Por lo tanto, el pan del que habla Oseas, en Oseas capítulo 8, presagia el pan que se coloca sobre la mesa de oro puro delante del Señor. El pan que solo se cocina por un lado, no se puede ofrecer al Señor. La vida cristiana, como el pan, que solo se cocina por una cara, se asemeja al pan, que no se puede comer, ni se puede ofrecer al Señor. El resultado que recibió Israel, de la falta de arrepentimiento, según la advertencia, mediante la profecía de Oseas, fue el severo castigo del Señor. Las 10 tribus de Israel fueron esclavizadas, sus propiedades ocupadas, cautivo en el reino de Asiria. ¿Qué tienen no puede salvarlos de este castigo? En los últimos días de Israel, el imperio asirio, era el poder dominante de esa época. Asiria era el imperio más fuerte en el Medio Oriente. El reino de Asiria se extendía desde el norte de Medio Oriente, hasta el sur de Europa del Este, lo que hoy es algunas zonas de Turquía, Armenia, Líbano, Siria, Kuwait e Irak. Asiria alcanzó su apogeo de poder durante el reinado del rey Tiglat-Pailse III, que gobernó del 745 al 727 AC. Durante esa época, se construyeron caminos para las rutas marítimas, que se extendían desde el camino de Nínive hasta el mar Mediterráneo. Asiria posee los puertos fenicios, la región de Tiro y Sidón, que hoy es la costa del Líbano y Siria. Asiria libró 2 guerras contra Israel, durante los 3 reinados de los reyes asirios, que resultaron en que las 10 tribus de Israel fueran tomadas cautivas. Las primeras veces, ocurre en el reinado de Tiglat-Pailse, rey asirio, coincidiendo con el reinado de Peca, rey de Israel. Israel estuvo sometido a Asiria, y Israel tuvo que pagar tributo a Asiria durante ese tiempo. El rey de Israel en aquel tiempo era Oseas. La segunda invasión se produjo durante el reinado del rey Salmanaser V, quien reinó durante el año 727 al 722 a.C. O reinó solo 5 años. Después de la muerte de Salmanasar V, fue Sargón II, quien tomó el poder y se proclamó rey. Durante el reinado de Salmanaser, el rey Oseas conspiró con el rey Esoach, que era el nombre corto del rey Osogón de Egipto, y se negó a pagar tributo a Asiria, lo que provocó que Salmanaser levantara un ejército, viniera un asedio para capturar el último bastión de Israel, la ciudad de Samaria. Finalmente, en el 9º año del rey Oseas, Samaria fue capturada, el rey Oseas encadenado en prisión y el pueblo de Israel llevado en cautiverio. Para destruir completamente a Israel, y no quedarse en el recuerdo, el rey asirio de aquellos días, Sargón II, mandó traer extranjeros a la tierra de Samaria. En Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 24, dijo, el rey de Asiria, trajeron gente de Babilonia, Cute, Abba, Amat y Sefarbaim y los establecieron en las ciudades de Samaria para reemplazar a los israelitas. Se apoderaron de Samaria y habitaron en sus ciudades. Vinieron a ocupar Samaria, y habitaron en las ciudades. Este pueblo cuando vino, no adoraron al Señor de Israel, sino que adoraron a sus propios dioses, llenando esta ciudad de ídolos, y de culto a otros dioses, que no eran los señores de Israel. Estas personas siguen haciendo esto hasta el tiempo de Jesucristo. Este evento está registrado en Segunda de Reyes capítulo 17 verso 24 al 41. Israel se entregó a la tendencia mundial y la globalización de esa época, absorbió valores mundanos falsos, tuvo ideas materialistas, vivió de manera incorrecta y no honró al Señor. Finalmente su fin, la caída del país y la esclavitud. Estas cosas reflejan, no solo el carácter de la iglesia de la Odisea, sino que también reflejan las iglesias de nuestro tiempo presente. Muchas iglesias enseñan sobre inversiones, análisis de acciones, propiedades, finanzas o incluso guían a los miembros para que hagan negocios en la iglesia, como negocios de venta directa o negocios de mercadeo en múltiples redes. Muchas iglesias aceptan conceptos erróneos seculares, como aceptar la homosexualidad. Muchos cristianos viven como una historia de Dios, es la historia religiosa, no tiene como objetivo conducir la vida, sirve al Señor, sino que se preocupa por las cosas mundanas y materialistas, tener, ser y hacer, según el deseo, para mantener el corazón del creyente alejado del Señor. Al decir esto,
no quiere decir que trabajar diligentemente, hacer riqueza, esté mal, como se mencionó anteriormente. En verdad, la riqueza es una de las bendiciones del Señor, para los justos, pero vivir tomando las riquezas, como meta de la vida, y vivir con Dios como meta, tienen resultados completamente diferentes. La mala dirección, en última instancia, lo llevará a pecar, a la arrogancia, al egoísmo, a amar al mundo o incluso a estar dispuesto a hacer cosas malas para obtener dinero. Una cosa que los cristianos deben comprender es el significado de la palabra pecado, que literalmente significa errar el blanco, como una flecha que ha sido disparada, pero no dio en el blanco. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, dice, Aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y comeré con esa persona, y ellos conmigo. Es decir, que el Señor los llama a arrepentirse ante el Señor, a no estar absortos ni entregarse a las cosas mundanas, al dinero y a las riquezas, diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y come con él, y él comerá conmigo. Juan capítulo 14 versículo 23, dice, El que me ama, mi enseñanza obedecerá. Mi Padre los amará y vendremos a ellos y haremos con ellos nuestro hogar. Lucas capítulo 12, verso 35 al 37, dijo, Estad vestidos listos para el servicio, y mantened vuestras lámparas encendidas, como siervos que esperan que su señor regrese del banquete de bodas, para que cuando él venga y llame, inmediatamente puedan llamar. Ábrele la puerta. Bueno será para aquellos siervos cuyo amo los encuentre, acechando su llegada. En verdad os digo que se vestirá para servir, los hará sentar a la mesa y vendrá a servirles. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 dice, Al que salga victorioso, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, así como yo salí victorioso, y me senté con mi Padre en su trono. Mateo capítulo 19 versículo 28 dijo, Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis también en 12 tronos, para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y esta es la historia de la última carta que Jesucristo hizo escribir a Juan a los ángeles de las 7 iglesias. Pues en el próximo EP, comienza a mencionarse, la visión de Juan, en el reino de los cielos, y los 7 sellos en el rollo, en las manos del Señor. No olvides seguir el futuro EP. 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 No olvides seguir el futuro. Eliplanet tiene la visión de establecer una iglesia virtual, en un mundo virtual en línea, con tecnología de realidad virtual. El objetivo es poder llegar a personas de todo el mundo, sin importar ubicación, zona horaria o idioma. Las personas pueden acceder a videos de enseñanza, unirse a actividades de compañerismo cristiano, orar juntos, leer la Biblia juntos o unirse a la adoración de Dios en la iglesia, con una experiencia realista y fluida. También hemos traducido enseñanzas y sermones a diferentes idiomas, incluidos francés, ruso, latín, chino, japonés y tailandés, para bendecir a la mayor cantidad de personas posible y acercar a más personas a Dios. Para lograr el objetivo, todavía se necesita más apoyo y presupuesto. Mateo capítulo 10 versículo 42, dice, Y si alguno da aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, que es mi discípulo, de cierto os digo, que esa persona, ciertamente no perderá su recompensa. Daniel capítulo 12 versículo 3, dice, Los sabios resplandecerán como el resplandor de los cielos, y los que guían a muchos a la justicia, como las estrellas por los siglos de los siglos. Si tienes la visión de guiar a muchas personas, llegar a la justicia y tener una gloria como la estrella por los siglos de los siglos, puedes apoyar nuestra visión mirando los detalles a través del sitio web. Que la bendición de Dios esté con ustedes.